Lázaro Cárdenas del Río fue presidente de México durante el periodo de 1934 a 1940, convirtiéndose en el primer presidente de la República en ejercer el cargo durante un sexenio entero. En este video abordaremos las diversas acciones tanto políticas, sociales y económicas que realizó a lo largo de su gobierno. ¿Te interesa conocer más acerca de esto? Entonces continúa con el video. Tras un triunfo abrumador en las elecciones federales y una campaña basada en promesas sobre justicia social y dignidad nacional, Lázaro Cárdenas tomó protesta como presidente de México al mediodía del 30 de noviembre de 1934, al lado de su esposa e hijo, frente al Congreso y una multitud de al menos 35,000 personas que salieron a apoyarlo. Así, una vez declarado presidente, Lázaro Cárdenas dio comienzo a una de las épocas más importantes en la historia de México. Aspectos políticos sociales. El final del maximato. Antes de que Cárdenas fuera presidente, se vivió en el país el periodo del maximato, el cual se caracterizó por el gobierno indirecto de Plutarco Elías Calles, quien, a pesar de ya no poseer la presidencia, continuaba dirigiendo y tomando las decisiones del país por detrás de la silla presidencial. Durante este periodo estuvieron en el poder 3 presidentes títere, pues eran manipulados por los deseos callistas: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes no lograron soportar trabajar bajo el mando de Calles y eventualmente abandonaron el puesto. Por ello, cuando finalmente entró Cárdenas al poder, todos estaban a la expectativa de saber si sería una marioneta más de Calles o acabaría con su ciclo interminable. Y al menos el primer año de su sexenio lo fue, pues trabajó de la mano con el gabinete impuesto por Calles y acató sus exigencias. Pero esto se detuvo a mediados de 1935, cuando le puso un alto al asunto. En ese año se dio un creciente aumento nunca antes visto en las huelgas de las centrales obreras, ferrocarrileras, mineras, tranviarias y universitarias, y a su vez comenzó a surgir un grupo de diputados autodenominados de izquierda que estaban a favor de la autonomía de Cárdenas. Por lo que Calles, viéndose amenazado por esto, sintió la necesidad de mandar un mensaje que implicara que él continuaba teniendo el control y, más que nada, dar una advertencia a Cárdenas. Aseguraba que su amistad tenía raíces tan fuertes que nadie podría quebrantarlas. Después de esa entrevista, que fue publicada por todos los periódicos relevantes del país, Cárdenas no lo soportó más y el 14 de junio anunció la renuncia de todo su gabinete. Señores, como ustedes comprenderán fácilmente, las declaraciones del general Calles me obligan a pedirles sus renuncias para que yo quede en libertad de nombrar a nuevos colaboradores. Debo hacerles notar que el general Calles carece de razón al tratar los asuntos de mi gobierno del modo que lo hizo. Además, publicó una carta en la que explicaba que lo hacía para mantener el orden de las prioridades del país. Al día siguiente recibió también la renuncia del presidente del Partido Nacional Revolucionario, Pascual Ortiz Rubio, y el apoyo de la milicia. Calles quedó solo, y para el 16 de junio el caudillo fue derrotado por el mismo México que él ayudó a construir. Esto acabó con la costumbre de la presidencia compartida. Proceso de institucionalización. El proceso de institucionalización fue uno de los sucesos más relevantes en el sexenio de Cárdenas y se caracterizó por mantener una esencia populista y democracia dirigida. Tuvo como principal resultado el establecimiento de una relación entre individuos y el gobierno. Se realizó por medio de la intermediación a cargo de las organizaciones e instituciones. Los objetivos de la institucionalización eran la representación de demandas y el control de la realización de estas. La figura de Cárdenas en aquella época fue la representación del nuevo hombre fuerte, que inició con la liberación de los presos políticos comunistas y la incorporación de las masas al PNR para promocionar la participación social bajo el concepto de democracia dirigida. Como ya se mencionó anteriormente, comenzó a exigir la renuncia de todos los titulares del gabinete y sustituyó a los gobernadores del periodo de Calles. Promovió la formación de la CTM en 1936 y la CNC en 1938. Concedió el registro político al Partido Comunista Mexicano, ayudó a la formación del Partido Revolucionario Mexicano y buscó el respaldo del ejército. Fundación del Partido de la Revolución Mexicana. Para 1937, el presidente Cárdenas buscaba transformar e introducir reformas que tomaran en cuenta los derechos campesinos y obreros. Para ello, modificó la estructura del Partido Nacional Revolucionario, PNR.
Su objetivo principal era la modificación estructural, es decir, un proceso de institucionalización del PNR, con el fin de unificar y guiar a toda una nación hacia un camino centralizado, pues el país se encontraba fraccionado en diferentes agrupaciones, producto de la Revolución Mexicana. De esta manera se consolidó la Constitución y las reglas que el nuevo partido político, nombrado Partido de la Revolución Mexicana, o PRM, sería el sustituto del Partido Nacional Revolucionario. Inicio del presidencialismo. El presidencialismo fue una de las características más importantes del sistema político mexicano durante el siglo XX. Su instauración comenzó con el periodo postrevolucionario, con la promulgación de la Constitución de 1917. En ella se fortaleció la figura del presidente de forma paulatina, a través de diversas reformas legales y las facultades que ejercía de facto. Sin embargo, fue en el sexenio cardenista que el presidencialismo comenzó a tomar forma con la concentración del poder en el presidente y la extensión del periodo presidencial de 4 a 6 años. Entre los factores que más ayudaron a que esto sucediera se encuentra la ruptura entre Cárdenas y Calles, pues ésta le otorgó a Cárdenas el apoyo de las masas y comenzó a hacerse de legitimidad con los trabajadores y campesinos. Al legitimarse, fortaleció las acciones de su gobierno y la figura presidencial. Pero, sin duda, su más grande aporte fue el ayudar a que el presidente fuera visto como conductor del pueblo y no solo como un hombre común. Comienzo de las facultades metaconstitucionales. Una característica a destacar durante y después del periodo de Cárdenas son las facultades metaconstitucionales, las cuales son atribuciones al Poder Ejecutivo que no están escritas en la Constitución, pero igual se aplican. Dentro de estas facultades se encuentran el poder de facto al presidente de la República, la jefatura principal del partido en el gobierno, el PNR, PRM o PRI, la atribución para designar a su sucesor en la presidencia, las facultades de designación y destitución de los gobernadores en los estados y el control político a los poderes públicos, a través, principalmente, de la aprobación de las personas que integraban el Congreso de la Unión. Cárdenas usó 2 de ellas. ¿Adivinas cuáles son? Primero, Cárdenas usó el poder del Ejecutivo para limpiar el PNR de aquellos que aún apoyaban a Calles y se oponían a él, así como también aplicó el corporativismo por medio de la creación de un nuevo partido, el PRM. La segunda está relacionada con la designación de su sucesor, Ávila Camacho, ya que los otros 2, Mújica y Almazán, representaban sectores radicales que hubiera llevado caos al país. Corporativismo. Te preguntarás, ¿qué es el corporativismo? Pues mira, en ciencia política, este es el proceso por parte de un Estado de dar licencia y reglamentación para incorporar organizaciones sociales, religiosas, económicas o populares en un solo cuerpo colectivo. Asimismo, se puede utilizar el término cuando estos estados cooptan el liderazgo empresarial o limitan la capacidad de desafiar a la autoridad estatal mediante el establecimiento de organizaciones como la fuente de su legitimidad o gobernando el Estado a través de las corporaciones. La CTM y la CNC. Debes saber que el corporativismo agrupó a los 4 sectores más importantes del país: campesino, obrero, militar y popular, y de estos grandes sectores surgieron 2 grandes organizaciones sindicales: la Confederación de Trabajadores de México, CTM, fundada en 1936, y la Confederación Nacional Campesina, CNC, fundada en 1938. La primera de ellas, la CTM, se fundó con la unión de 2 organizaciones obreras. Por un lado estaba el Comité de Defensa Proletaria, encabezada por los comunistas, y por el otro la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, liderada por Vicente Lombardo Toledano, quien pasaría a ser el líder de la CTM durante sus primeros años. La segunda organización fue la CNC. Estaba conformada principalmente por ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas. Su primer presidente fue Graciano Sánchez. Esta organización buscaba representar al sector agrícola del PRM y los intereses de los campesinos. Aspectos sociales. Educación socialista. En el ámbito educativo, Cárdenas hizo efectiva la reforma del artículo 3 en 1934, el cual establecía que la educación que impartía el Estado será socialista
y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Cárdenas fomentó la enseñanza rural e indígena, promoviendo a su vez la creación de nuevos planteles en zonas rurales, regidos por dos sistemas. El primero de ellos, el básico, que comprendía escuelas rurales federales que impartían educación elemental a niños y adultos, y por otro lado, las regiones campesinas, encargadas de formar y capacitar maestros y técnicos agrícolas. De igual forma, en la Ciudad de México, Cárdenas agrupó a los colegios de enseñanza técnica en uno solo, creando así al Instituto Politécnico Nacional. No obstante, Cárdenas tuvo que enfrentar el descontento ocasionado por dicha reforma, ya que introducir innovaciones como la coeducación y la educación sexual habían generado grandes protestas, principalmente por el tono antirreligioso de esta reforma educativa, aunque evidentemente ese no era el propósito. Política exterior. Entre las prioridades cardenistas se encontraba el enfrentar las consecuencias que fueron producto de la crisis económica mundial de 1929, por lo que se consideraba necesario que México se volviera a agregar a las relaciones internacionales, campo del cual estuvo muy ausente debido a sus problemas internos. México se anexó a la Sociedad de Naciones en 1931. Cárdenas e Isidro Fabela, ministro de Relaciones Exteriores, desempeñaron un papel brillante dentro de esta, lo cual fue un gran avance en materia diplomática, después de todo el tiempo que México permaneció cerrado al mundo a causa de sus problemas internos. Durante la Guerra Civil Española, México apoyó al gobierno republicano para construir de esa ayuda un compromiso internacional y recibió a más de 20,000 exiliados españoles durante su gobierno. Asimismo, apegándose a las reglas impuestas por la Sociedad de Naciones, lanzó una propuesta para que los países latinoamericanos cancelaran las ventas de materias primas y petróleo a Alemania, lo cual fue ignorado. Recordemos que mientras Cárdenas era presidente, las rivalidades y conflictos en Europa iban en aumento, y el resultado de esto sería el estallido de la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, el gobierno mexicano fue el único en condenar ante la Sociedad de Naciones la invasión del ejército nazi en Austria, violando el Tratado de Versalles. Estas posiciones, que fueron defendidas con firmeza por México, tuvieron siempre como trasfondo la preocupación esencial de la política cardenista, la protección a la soberanía nacional. Fomentar un mercado nacional. Cuando Cárdenas asumió la presidencia, creó un proyecto económico cuyo objetivo era terminar con los postulados del liberalismo económico en el país y sustituirlo por uno donde el Estado fuera rector de la vida económica y por ende del mercado nacional. Este proyecto se realizó por medio del Plan Sexenal, el cual, además de buscar cumplir una serie de demandas económicas y sociales, planteó el funcionamiento de un Estado que interviniera en el desarrollo, gestión y la regulación de las actividades económicas y sociales del país. Para ello, la participación del Estado se dirigió en 4 campos fundamentales: agrario, industrial, sindical y educativo, promoviendo para el sector agrario la Ley de Dotaciones de Tierra y Aguas y la creación de una reforma agraria. Para el sector industrial, la creación y fomento de empresas nacionales, así como la protección de las mismas frente al comercio exterior. Para el sector sindical, se buscó que el gobierno contribuyera a la organización y fortalecimiento de las organizaciones sindicales sin desconocer su autonomía e independencia. Y por último, en materia educativa, el fortalecimiento y promoción de una educación socialista por y para el pueblo. Hitos económicos. El Estado como promotor de la economía. Durante el gobierno de Cárdenas se requirió de la organización de políticas económicas para arrancar con la industrialización del país, así como también para alcanzar las aspiraciones de autonomía nacional que se deseaban. No obstante, el deseo de promover una economía nacional tuvo serias consecuencias para la economía mexicana, ya que el aumento del presupuesto federal del 80% durante el sexenio de Cárdenas provocó un déficit fiscal que contribuyó a la inflación de la época, lo que a su vez tuvo como consecuencia que grandes compañías extranjeras retiraran su dinero de los bancos mexicanos y que estos dejaran de concederles préstamos, trayendo consigo una crisis económica. Una de las medidas para incentivar la economía nacional durante el periodo de Cárdenas fue el proteccionismo.
Esta medida consiste en el cierre del mercado a productos extranjeros que puedan ser competencia a productos nacionales, por medio del cobro de aranceles a los productos de importación. Por otra parte, la política agrarista contribuyó al crecimiento de la economía nacional y la producción de ésta se orientó al financiamiento de la industria. Sin embargo, los productos mexicanos fueron de mala calidad y de altos costos, por lo que no fueron competitivos en un mercado de libre competencia. Bases para el desarrollo de la economía hacia adentro. Tras establecer al Estado como promotor de la economía, el gobierno de Lázaro Cárdenas sentó las bases tanto económicas como políticas para el desarrollo de la economía del país, esto con base en la industria nacional. Dichas bases tienen como objetivo crear un mercado hacia adentro, es decir, lo que se produzca en el interior se consume en el interior del país. Estas bases se van a incentivar mediante medidas proteccionistas, subsidios y disminución o extensión del pago de impuestos. 27. Las reformas al artículo 27 fueron muy destacadas durante el gobierno de Cárdenas. Estuvieron orientadas a fomentar el nacionalismo y la soberanía a fin de establecer el principio de independencia económica en favor de los trabajadores. La reforma al artículo 27 fue publicada el 31 de agosto de 1935 y mencionaba que todos los bienes que nacionalizaba el artículo 27 constitucional quedarían bajo el dominio efectivo del gobierno. De igual forma que el petróleo, también se nacionalizaron los ferrocarriles. La política cardenista de estímulo al desarrollo económico requería abrir nuevas líneas ferrocarrileras y proteger las actividades productivas y comerciales. A su vez, la reforma agraria y sus consecuencias terminaron produciendo un ordenamiento de la propiedad rural marcadamente desigual. Y para esto, ¿qué fue la reforma agraria? Pues bien, el plan sexenal señalaba que era necesario parcelar latifundios, respetar la pequeña propiedad, transformar la Comisión Agraria en un departamento agrario, suprimir las condiciones locales agrarias ineficientes y formar comisiones con representantes del gobierno local, del departamento agrario y de las organizaciones campesinas. Con la reforma agraria se buscaba dar nuevo impulso al sector agrícola para lograr el aumento de la producción de forma que permitiera elevar las condiciones de vida de la población rural. Sin embargo, esta reforma modernizó parcialmente el campo mexicano, pues la situación de un gran número de campesinos no mejoró con la redistribución de tierra. Cabe resaltar que en el sexenio de Cárdenas se repartieron cerca de 18 millones de hectáreas de tierras agrícolas, mientras que en los periodos de Venustiano Carranza hasta Abelardo Rodríguez solo se lograron distribuir 7.6 millones de hectáreas. Expropiación petrolera. El punto culminante de este sexenio fue la expropiación petrolera. Esta empezó como un movimiento de demandas salariales hacia las empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras. Los sindicatos de las industrias petroleras decidieron irse a huelga y se generó un conflicto obrero-patronal. Cárdenas se propuso llegar a un acuerdo con ambos bandos. Esto porque sabía que sería la única manera de sacar adelante las negociaciones. Así, Cárdenas lideró las mesas de negociación, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo el 18 de marzo de 1938, en Palacio Nacional. Lázaro Cárdenas firmaría como testigo de honor. Sin embargo, antes de que se concretara el acuerdo, uno de los abogados que representaba a las empresas hizo una pregunta que provocó la decisión de la expropiación. Señor presidente, ¿y quién nos garantiza que esto se va a cumplir? Cárdenas no respondió. Se levantó, agarró sus cosas y se fue furioso. Adiós firma, adiós acuerdo, adiós dinero para los empresarios. Más tarde, hizo su transmisión radiofónica donde dio a conocer el anuncio de la expropiación del petróleo. Esto como reacción ante la pregunta del abogado. Ante el anuncio del presidente, el pueblo decidió que quería ayudar a pagar la deuda de expropiación y comenzaron a hacerse largas filas. La gente, con lo que pudo, pertenencias, dinero, animales, etc., intentó ayudar a solventar dicha deuda. El pueblo creía firmemente en que se debía recuperar el petróleo. Bien, ahora que sabes más acerca de Cárdenas y los logros de su gobierno, esperamos que te haya servido. Muchas gracias. Adiós.